Muy buenos días, mi nombre es Luis Martelo, aprendiz de la ficha 1952311 del programa de formación Tecnología en Gestión Logística. A continuación estaré hablándoles sobre los tipos o modalidades de importación de acuerdo al decreto 1165 de 2019. Iniciando en esta primera parte con las 6 primeras de ellas, de las 12 que son. Eh, la importación ordinaria es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, con el fin de permanecer en él de manera indefinida. Es cuando extraemos mercancías del exterior y estas permanecen acá de manera indefinida, o sea, no tienen fecha de salir o simplemente se quedan acá en el país. Un ejemplo de ello fue cuando Bavaria contrató a la empresa Coron, esta ensambladora de maquinaria de la línea de producción de malta y cerveza en la empresa Bavaria. Estas eran las que instalaban este tipo de máquinas y obviamente pues ya quedaban acá en el país, para ser más exactos, en la ciudad de Barranquilla, en la planta. Vamos con la número 2. Perdón. Importación con franquicia. Es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o ley goza de excepción total o parcial de tributos aduaneros, es decir, no paga impuesto al ingresar al país. Con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo la dispuesta en la norma que consagra el beneficio. Es cuando entran mercancías al país amparadas por tratados o convenios, las cuales no pagan tributo, no pagan impuestos al ingresar. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. La reimportación de mercancías exportadas temporalmente para elaboración, reparación o transformación causa tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a sus partidas. ¿Qué pasa en esta parte? Cuando se hacen este tipo de reimportaciones, es cuando se mandan a reparar maquinarias. Por ejemplo, dicha empresa acá en Colombia envía una máquina a Estados Unidos a repararla y estas allá en los Estados Unidos le agregan piezas o partes que no tenían cuando salieron del territorio aduanero nacional colombiano e ingresan al país con este tipo de transformaciones. Se le suman estos costos a la hora de ingreso en la parte de tributos y impuestos. Es lo que quiere decir esta parte. Reimportación en el mismo estado. Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía exportada temporal o definitiva que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero. Esta es la contraparte de lo que acabo de hablar de la reimportación por perfeccionamiento pasivo. No se le sumará el impuesto cuando se hace lo mismo, pero la reparación no incluye agregar partes o piezas a la maquinaria que se está reparando. Es totalmente lo opuesto. Importación en cumplimiento de garantía. Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor se haya reparado en el exterior o reemplace otra previamente exportada que haya resultado averiada, defectuosa o impropia. Es decir, esta situación o este tipo de importación se ve cuando compramos una mercancía, maquinaria, que de pronto a la hora de usarla sufra daño y esta tenga garantía. Esta garantía nos permite o nos da el beneficio de no pagar tributo al ser exportada y reimportada nuevamente, ingresar nuevamente al país después de ser arreglada. Puede ser que sea la misma mercancía arreglada o que esta la cambien por la garantía. Por eso tiene el nombre de importación en cumplimiento de garantía. Y esta no paga tributos si están para bajo este tipo de importación. Y por último, importación temporal para exportación en el mismo estado. La importación al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías
destinadas a reexportación en un plazo señalado. Es decir, un ejemplo muy fácil. Cuando tenemos una maquinaria que de pronto es requerida en otro país, o necesitamos una maquinaria requerida aquí en Colombia que de pronto no la tenemos, y no sé, para estructura, edificación y cosas así, esta es traída al país, al territorio aduanero nacional, simplemente en calidad de trabajo. Entra, realiza su trabajo y esta sale en la misma forma en que entró. Claro está, así como dice por acá en una parte, con excepción de la depreciación normal originada con el uso que de ella se haya tenido. Es decir, obviamente puede sufrir modificaciones o averías por el hecho de estar trabajando. Entonces será exportada de la misma manera en que ingresó, o con este tipo de modificaciones, obviamente por el uso que se le dio acá en el territorio aduanero nacional. Buenas, mi nombre es Junior Soto. Vengo de la ficha 1952311 del programa de gestión logística. Vengo a exponer los siguientes 6 temas de importación. El séptimo es de exportación. El séptimo es exportación temporal para posicionamiento pasivo. Es aquel régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías de libre circulación en el territorio aduanero nacional para ser sometida en el extranjero o en zonas francas industriales a una transformación, elaboración o reparación, y reimportada con el pago respectivo de tributos aduaneros del valor agregado. Por ejemplo, tenemos una fábrica de caucho, de neumáticos. Ellos mandan el caucho, este es procesado y con este es elaborado los distintos neumáticos para distintos tipos de vehículos. El otro es la importación temporal para el perfeccionamiento activo de bienes de capital, que permite la importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y repuestos. No paga tributos aduaneros, su destino es ser exportado después de haber sido sometido a reparaciones o acontecimientos y en un plazo menor a 6 meses. ¿Cuáles son los requisitos? Contar con una autorización de la Administración Aduanera donde estén ubicadas las instalaciones industriales del importador, documentos a conservar, documentos que acreditan la razón de la importación, documentos de transporte, mandato, declaración de importación presentada por medio de un ponderado, copia de garantía, etc. Bien capital puede ser, hay maquinaria amarilla, equipos pesados, los cuales son comprados para ser utilizados durante varios años. Requieren una inversión grande y por eso son alquilados o en ese comprados por época. La importación temporal de desarrollo de sistemas especiales y de importación-exportación. Se entiende por importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación la modalidad que permite recibir dentro del territorio aduanero nacional el amparo del artículo 172, 173 y 174 del Decreto Ley 44 de 1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros. La importación temporal, especie de importación-exportación, el sistema especial de importación-exportación permite a los empresarios colombianos, productores, exportadores, comercializadores o entidades sin ánimo de lucro, personas naturales o jurídicas, requisitos para Plan Vallejo: ser empresarios, productor, exportador, comercializador, entidad sin ánimo de lucro o cualquier otra forma de asociación empresarial reconocida en la ley, no haber incumplido obligaciones adquiridas en desarrollo de un programa de Plan Vallejo cuando hagas la solicitud. 7.3. Importación temporal para procesamiento industrial. En la moneda bajo del cual se imponen temporalmente materias primas, insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales impartirá las instrucciones para el desarrollo de esta moneda y habilitará el depósito dentro del cual se realizará las operaciones de procedimientos industriales. La importación para procesos industriales se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformaciones, procedimientos o manufacturas industriales, puede ser como el algodón, la lana o cualquier otra cosa. La importación para transformación y ensamble.
Es el servicio que consiste en el asesoramiento, elaboración y presentación de las declaraciones de importación bajo esta modalidad que le permite a las industrias reconocidas y autorizadas previamente por las autoridades competentes la importación de la mercancía con su puesta total de los tributos aduaneros a cambio de someterla a un proceso de transformación o ensamble del cual se obtendrá un producto terminado. La importación para transformación y ensamble se ve más en la industria de la automotriz, donde los autos son ensamblados en diferentes empresas, las puertas se colocan en una planta, el motor se ensambla en otra planta y estos son enviados en diferentes empresas donde al finalizar se hace su producto terminado que viene siendo un automóvil, más bien, y se maneja más con automóviles de alta gama. Importación por tráfico postal y envíos urgentes. Se entiende por paquetes postales y envíos urgentes por avión aquellos que contengan mercancía que no constituyen expediciones comerciales y cuyo peso no exceda los de 20 kilos, su medida no supere los 1.5 metros en cualquiera de las dimensiones ni de 3 metros. Por ejemplo, cuando importamos guías para el manejo de DVD por el costo de $30 y su peso es de menos de 100 gramos, vía aérea por semi-entrega. O cuando importamos un muñeco desde Madrid por valor de $50 y su peso es de 600 gramos en medida de alto 30 centímetros y ancho 90 centímetros, vía aérea por FedEx. ¿Qué son las entregas urgentes? Es el servicio especializado de desaduanamiento de mercancías con entrega directamente al importador, sin trámite previo alguno. Se utiliza para mercancías que ingresan al país como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros. Por ejemplo, podemos hablar entregas urgentes en lo que pasó actualmente, no hace mucho tiempo, en la isla de San Andrés, que han venido muchas ayudas humanitarias desde el exterior y diferentes casas, hogares, los cuales son ya prediseñados, que simplemente los ingenieros la ensamblan y eso viene de la parte exterior. Estas no tienen que pasar por ningún tipo de requisito, sino que van directamente de donde vienen lo más rápido posible a su destino, que son por viajeros. La modalidad de importación de viajeros es una de las conformadas del amplio abanico de modalidades de importación que componen la legislación aduanera vigente. La modalidad de importación de viajeros, como la señala el artículo 105 del decreto 2685 de 1999, solo es aplicable a las mercancías que no constituyen expedición comercial y sean introducidas por los viajeros que llegan al país por los lugares habilitados para esto. Para tal efecto no se consideran expedientes comerciales aquellas mercancías que se introduzcan de manera ocasional, consista en inclusión de bienes reservados, el uso personal o familiar, o bienes que estén destinados a ser ofrecidos como regalos, sin que por su naturaleza o su continuidad refleje interacción alguna de carácter comercial. Por ejemplo, que yo tenga una tía en Estados Unidos, España, cualquier parte diferente al mundo a mi país, y ella venga de visita ahora en estas épocas navideñas, vengan con distintos juguetes, joyas, mercancía como colonias, ropa y sean para regalos para sus familiares. Esto no es la moneda por viajeros. Y por último, muestras sin valor comercial. Se considera muestras sin valor comercial a las muestras de productos a manufactura que carezcan de valor comercial por sí mismos, razón por la que no puede destinarse a la venta interna en el país. Mercancías que se comercialicen en medidas de longitud, ejemplo, telas, lanas, etc. En este caso no deben exceder los 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con músicas importados por empresas productoras de fonogramas como muestra para su posible reproducción, siempre que presente certificación de empresa productora expedida en Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Asociación Nacional de Industrias. Segundo, se trate de una o varias unidades destinadas unas de otras. Tercero, estén caracterizadas por la marca de la fábrica y números de respectivo. Muestras sin valor comercial, por ejemplo, exportación de muestras de visiturería a los mercados internacionales y exportación de muestras de sabores de panela pulverizada. También pueden ser distintos comercialización de pruebas de café, chocolates, etc. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Carolina Quiñones Ortiz y el día de hoy les voy a hablar sobre la modalidad de importación ordinaria.
Una importación ordinaria es una de las modalidades de importación que consiste en la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, con el fin de permanecer en él de manera indefinida y en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiera lugar y siguiendo el procedimiento establecido para efectos aduaneros. El declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación y a conservar un periodo de 5 años contando a partir de esta fecha el origen de los siguientes documentos, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera. Es importante aclarar que la mercancía en libre disposición es aquella que no está bajo restricción aduanera alguna, y los tributos aduaneros son los derechos de aduana y otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación y el impuesto a las ventas causadas por la importación. A continuación veremos el procedimiento de importación ordinaria. Estos son que es el estudio de mercado, la clasificación arancelaria, tramitar los vistos buenos que sean necesarios, el trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la llegada de la mercancía al país, la validación de los documentos de viaje, depósito de la mercancía, la declaración andina de valor y la declaración de importación. Ahora bien, por otro lado, para hacer una importación ordinaria, el primer caso es estar obligado a declarar. Este es el importador o persona que realiza la operación de importación. Se tiene una oportunidad para declarar, como dice el artículo 175 de este decreto. El periodo para realizar la declaración es de 1 mes, contando desde la fecha de llegada de la mercancía a territorio aduanero o de forma anticipada con antelación no superior a 15 días calendario. Por otra parte, se debe hacer el pago de los tributos aduaneros en este mismo periodo de tiempo o de forma anticipada. El pago desde que se haga la declaración y hasta antes de la obtención del levante sin que se genere el pago de intereses. La DIAN está autorizada para pedir una declaración de importación anticipada a la llegada de la mercancía. Luego se hace la presentación de la declaración, como lo dice el artículo 176 del decreto. Se debe presentar en la Dirección de Aduana o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se realiza la mercancía. Veremos los documentos de soporte de la declaración de importación, que son el registro o licencia de importación que ampare la mercancía, la factura comercial, el documento de transporte, la prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial y los documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito o transbordo, certificación de origen no presencial, el certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, la lista de empaque, también el mandato. Cuando no exista endoso aduanero, la declaración de importación se presente a través de una agencia de aduanas o apoderado. También vemos la declaración andina del valor y los documentos justificados de esta, la declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación antes de la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía. También están las autorizaciones previstas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías, los documentos de constitución del consorcio o unión temporal y por último la certificación de marcación física o electrónica expedida por el SUNIR para los bienes sujetos al pago de impuestos al consumo.